Segunda de Timoteo, capítulo 4, versos 1 y 2. Dice así la palabra del Señor. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Amén. Vamos a orar una vez más para pedirle al Señor que nos ayude en la exposición de su santa palabra. Señor soberano, tú sabes, oh Dios, que para esto has constituido predicadores en las iglesias, para que prediquen la palabra de Dios. Ayúdame, Señor, en esta mañana en la que me utilizas a mí, que soy un siervo inútil, para que predique tu santa palabra, que es perfecta, Dios. Que tu palabra, Dios, sea predicada en tu iglesia y que sea convenciendo de pecado, que sea ella redarguyéndonos en todo lo malo que hemos hecho y que sea ella exhortándonos a predicar tu palabra, porque para esto hemos sido llamados. A ti nos encomendamos, Padre amado, en el nombre de Cristo, tu Hijo. Amén y amén. Mis hermanos, para iniciar me gustaría pedirles que me acompañen a otro texto bíblico. En esta ocasión quiero pedirles que me acompañen por favor a Génesis capítulo 47. Vamos a leer los versículos del 29 al 31. Pues es un texto que me parece que ilustra bastante bien la idea central de la primera parte, al menos, o de parte de todos estos dos versículos que vamos a poner en esta mañana. Dice Génesis 47, versículo 29 al 31. Y llegaron los días de Israel para morir. Recordemos que Israel es Jacob. Y llamó a José, su hijo, y le dijo: si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo, y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto, mas cuando duerma con mis padres me llevarás de Egipto, y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió: haré como tú dices. E Israel dijo: júramelo. Y José le juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama. Este pasaje, a simple vista, no sé, quizás algunos puedan no darse cuenta de la similitud, pero nos habla de los momentos finales de Jacob, hijo de Isaac y nieto de Abraham, estando ante José, supremo gobernador de Egipto, después del faraón. Él se encontraba en una situación que a él le preocupaba, a Jacob. ¿Cuál era esa situación? Que al ser el padre del virrey del país, lo fueran a enterrar en ese país, haciendo una gran fiesta, un gran entierro. Ellos hacían un tipo de celebración durante el día de luto, cosa que sí se hace. Pero además a las personas que enterraban en Egipto venían y las momificaban, y las enterraban bajo determinados ritos paganos. Jacob quería ser enterrado, no tanto por los ritos o por el proceso como tal, que se le hace cierto proceso a él para que el cuerpo no se pudra antes de llevarlo al lugar que José le pide. Él quiere ser enterrado en la tierra que Dios prometió a Abraham, a Isaac, sus ancestros, porque esa es la tierra que se le prometió. Y él no buscaba una patria terrenal, él no buscaba ser prosperado aquí y ahora en la tierra, porque él sabía que su tiempo en la tierra había pasado. Capítulos antes, él había dicho que sus días sobre la tierra habían sido cortos y malos, y que poco era lo que él había conseguido con relación a sus ancestros. Pero él guardaba la esperanza de algo mejor, de una patria mejor, la patria celestial. Lo que él quería no era llegar a la tierra de Israel, él quería llegar a la tierra celestial. Él quería estar no en la Jerusalén que fue destruida, sino en la Jerusalén que vendrá. Allí era donde él quería estar, y como un acto de fe le pidió a su hijo, quien tenía más poder sobre todos los demás hijos que tenía, que lo sepultaran en aquel lugar, como un acto de fe. Pero a él le preocupaba que su hijo no hiciera esta labor, no porque él dudara de la capacidad de su hijo, porque José, si conocemos la historia, era alguien sobrado en capacidad de administración y de hacer lo que se propusiera hacer, y además Dios estaba con él en todo lo que hacía.
Él era una persona más que capacitada para hacer la labor que su padre estaba pidiendo, pero su padre quería que José tomara la tarea muy en serio. Por eso le dice, júramelo. Por eso le dice que coloque la mano debajo de sus muslos. Es un acto de juramento, de respeto, que le estaba pidiendo que lo hiciera. Era como lo más solemne que podía pedirle él a su hijo, que no lo enterraran aquí. Eso fue algo tan solemne lo que Jacob le pidió a José, que cuando José murió le pidió que hicieran lo mismo con él, porque al ser el virrey también terminarían momificándolo y enterrándolo como un faraón. Él le dijo, no, cuando ustedes salgan de esta tierra, lleven mis huesos a la tierra prometida. Y eso lo hace Moisés 400 años después, porque era algo muy solemne lo que se estaba pidiendo. Era una promesa que tenía que ver no con esta tierra, porque ya José tenía 400 años de muerto cuando fue llevado allí, cuando fue sacado de Egipto, perdón. Y cuando Jacob fue sepultado en Canaán, ya había muerto también. Sino por la fe en aquello que ellos creían, en las palabras de Dios, en las palabras que Dios había hablado a Abraham, a Isaac y a Jacob. Por fe en esas palabras, José tenía el encargo solemne de cumplir la última voluntad de su padre. De igual manera ocurre con el apóstol Pablo al momento de escribir esta carta. Cuando el apóstol Pablo está escribiendo esta carta a su amado hijo en la fe, Timoteo, él se encontraba en sus últimos momentos de vida. Quizás era su último mes o sus últimas semanas de vida, porque él sabía que pronto había de morir por causa del Señor, que lo iban a matar por causa del Evangelio, y Pablo estaba preparado para ello. Pero él quería que su amado hijo en la fe tuviese la misma visión de fe que él tenía, de predicar la palabra de Dios, de confiar en el mensaje que él había recibido de Jesucristo, de recibir el estandarte y de llevarlo él. Por eso vemos que Pablo le hace esta petición tan solemne a su amado hijo en la fe, Timoteo. Pues si tú estás hablando con un hijo tuyo, no te vas a poner a decirle algo como lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, como: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Eso no es cualquier cosa lo que se le está pidiendo a Timoteo. Pero Pablo tenía una confianza con Timoteo. De hecho, la carta estaba siendo escrita directamente a Timoteo, aunque sabemos que Timoteo después podía utilizar, y de hecho la utilizó para leérsela a toda la congregación, si no estuviera en la Biblia. Está diciendo algo muy solemne, como diciéndole: júramelo, Timoteo, júramelo que harás esto cuando yo ya no esté. ¿De qué le está hablando el apóstol Pablo a Timoteo? De la gran comisión que él tiene. Timoteo es el predicador, y como tal él debe mantenerse firme en la predicación de la palabra de Dios. Él no debe desviarse según lo que a él le parezca, porque Timoteo pudiera decirle: no, pero ponerse a hablar durante una hora frente a un montón de gente, eso los aburre y los duerme. Es mucho más fácil si yo vengo y me pongo a contar chistes. Es mucho más fácil si pongo una película. Es mucho más fácil si pongo musiquita de fondo. Es mucho mejor. Humanamente pudiéramos pensar eso. Pero el apóstol Pablo le está diciendo: no, Timoteo, no es eso lo que yo te estoy diciendo que me jures. Eso no es. Lo que yo quiero es que prediques la palabra de Dios, porque para eso fui llamado yo, para eso fui constituido apóstol, y eso es lo que tú debes hacer. Así que entendemos que estos versículos van directamente dirigidos al predicador, en este caso a mi persona, que soy el que está poniendo la palabra en la iglesia, porque ese era el rol de Timoteo en la congregación. Pero también entendamos esto, mis hermanos, porque todo el sermón lo pondré de forma expositiva, de forma aplicativa, perdón, ya eso es positivo. Todos hemos sido llamados a predicar la palabra de Dios, sino que unos delante de un púlpito y otros por las calles, por las casas, en cualquier lugar donde el Señor los lleve, debemos predicar la palabra de Dios. Esa es la gran comisión que el Señor Jesús mandó a sus discípulos para que enseñaran a otros también. Él les dice en Mateo 28:19: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y para qué debían bautizarse los creyentes?
para que le pusieran nombre. No. Para que enseñaran a otros que guarden todas las cosas, es decir, todas las palabras que yo os he hablado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa última expresión, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, puede significar que Jesús nos da la fortaleza y nos ayuda a predicar la palabra, pero además nos da a entender de que estamos delante de Él, de que Él está aquí con nosotros viéndonos, que ahora que yo estoy aquí predicando, Él está aquí a mi lado, juzgando y diciendo, está predicando bien, está predicando la palabra de Dios. O si estoy saliendo con un montón de cuentos que yo me estoy inventando, Él está mirando lo que estoy haciendo. De igual manera lo hace contigo cuando tú predicas la palabra de Dios a otras personas, porque tú también has sido llamado a hacer eso en ese grado, en el grado de la gran comisión que todos tenemos. Por eso este sermón le he llamado la comisión cristiana, y lo expondré al tratar de responder 3 preguntas que veo en el texto. Primero, ¿qué tan importante es la comisión? Segundo, ¿en qué consiste la comisión? Y tercero, ¿cómo debe llevarse a cabo esta comisión? Trataré de responder estas 3 preguntas viendo lo que dice el texto. Dice, primera pregunta, ¿qué tan importante es la comisión? Bueno, la respuesta que el apóstol Pablo da es, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Como ya les dije, eso es un juramento. Eso no es cualquier cosa. No le está diciendo, Timoteo, si tú quieres, Timoteo, mira a ver si de pronto, de vez en cuando, no. Le está diciendo, te lo encarezco. Mira que me voy a morir ya. Hazlo tú. Así es como el Señor nos habla a cada uno de nosotros. Eso es lo que Él nos está diciendo en la gran comisión. Él está diciendo, si tú quieres, ve y haz discípulos. No. Él está diciendo, por tanto, vi. Es decir, no es si tú quieres, no es si a ti te parece, es un mandamiento. Es un mandamiento. Cuando tú no predicas el Evangelio, estás pecando. Cuando tienes la oportunidad de compartir el mensaje con otra persona y no lo haces, estás pecando. Cuando dices, es que yo no sé, es que a mí me da miedo, es que a mí me da pena, es que de pronto se va a poner bravo conmigo. Bueno, tú prefieres que se ponga el bravo contigo. No te das cuenta que Jesucristo está allí, que es Él el que se está poniendo bravo contigo, porque estás actuando mal. Estás pecando, es una obligación, no es un deseo. Por eso es allí la solemnidad que Él hace. Por eso es algo tan temible, porque Él dice que estamos en presencia de Jesucristo. Jesucristo está allí como juez y como Señor. Porque el problema que tiene la mayoría de la gente es que todo el mundo, tú le preguntas a cualquier persona, ¿tú eres hijo de Dios? Sí. A menos que sea un abierto ateo o algo así, no lo va a negar. Puede decir, yo soy hijo de Dios, yo creo en Dios, yo voy a la iglesia, yo voy a la misa, yo voy al culto, yo voy a esto. Pero no se trata de eso, ¿cierto? Nosotros lo sabemos. Porque no se trata solamente de tener a Cristo como Salvador, sino también como Señor. Señor no quiere decir viejito, quiere decir dueño. Señor se refiere al amo, al patrón. A eso es a lo que se refiere. Por eso Él nos puede mandar a nosotros a decir y predicar el Evangelio. Por eso Él puede decir, te encarezco delante de Dios, porque estás delante del tribunal de Cristo. Estás delante del tribunal de Cristo y cada uno de nosotros tendrá que rendir cuentas a Dios por la obra que hayamos hecho. Tendremos que rendir cuentas a Dios. El hecho de no perder la salvación no quiere decir que, bueno, no, porque también está la vergüenza, también está el no tener una corona que arrojar a sus pies, también está el hecho de no recibir una corona, porque depende de cómo cada quien haga, así también será retribuido ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:10. Por eso el llamado, mis hermanos, es a ser excelente. ¿Qué significa excelente? Significa hacerlo no solamente como a ti te parece, sino tal cual te lo mandaron. Eso es excelente. Es que si te dicen, coloca la silla aquí, tú vienes y la coloques allí. No es que, bueno, yo la coloco aquí al lado un poquito torcidita.
Importante que ahí sí, no es lo que a ti te parezca, es lo que el Señor dice. Hacerlo excelente es obedecer tal cual, letra a letra, coma a coma, tilde a tilde, todo lo que el Señor dice. Eso es ser excelente. Eso es lo que es escudriñado por el Señor en nosotros. Cuando tú vas y predicas la palabra de Dios a una persona, debes tomar en cuenta una cosa. El Señor te da una promesa. Él te dice: yo pondré mis palabras en tu boca. ¿Qué quiere decir eso? Cuando tú predicas el Evangelio, el que está hablando es Jesucristo. Las palabras que tú estás diciendo, aunque sean las más torpes, aunque sean las menos iletradas, aunque sean las personas más ignorantes, si tú estás hablando con la intención correcta, la palabra de Dios, es Jesucristo el que está hablando. Por eso cuando alguien venga y le diga: Señor, tú a mí nunca me predicaste el Evangelio, él le va a decir: sí, yo fui. Mira, aquí cuando fui, va a mostrar dónde ibas tú a predicarle el Evangelio a esa persona. Le va a decir: aquí estoy yo predicando, aunque no vea a Jesucristo, le está viendo a ti. Porque cuando tú anuncias el mensaje, es Cristo el que habla delante de ti, es Cristo el que habla a través de ti. Por eso creemos que Cristo está aquí en medio nuestro. Que aunque quizás yo sea la persona más torpe al hablar, que aunque quizás a ustedes les dé sueño, les dé flojera, les dé cansancio, y este sí habla, y habla así, con ese tonito, y habla de esa forma, que aburre, que entornece, que uno diga: ay, no sabe ni hablar, gaguea, se equivoca. Aún así es Jesucristo el que habla. Ese es el punto. Siempre que se predica, el que predica es Cristo. Por eso es que es algo tan solemne. Por eso es que el Señor está allí sentado mirando lo que tú estás diciendo. Porque está diciendo: ¿estás dejando que hable yo o me callaste para hablar tú? Porque cuando yo digo: hombre, vamos a contarles un cuento aquí bien bacán y bien chévere, el Señor, ¿qué dice? Eso yo no te mando a decir. Estás haciendo mal. Por eso es que hay algo tan solemne en todo esto. Eso era lo que el apóstol Pablo entendía. Eso era lo que el apóstol Pablo hacía. Miren lo que él dice en 1 Corintios capítulo 4, versos 4 y 5. Pablo no hablaba según lo que a él le parecía, sino hablaba lo que Dios decía. Él hablaba con total honestidad. Por eso él dice: de nada tengo mala conciencia, parafraseando lo que ahí está escrito y diciéndolo textualmente: pero no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes del tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas, manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Me parece que es bastante claro lo que el apóstol dice. Él no se justifica por el hecho de hablar honesto. No. Por lo tanto, yo no puedo decir: es que yo hablo bien. No. Pero el que juzga es el Señor. Ante Él es ante quien yo tengo que rendir cuentas por lo que estoy diciendo ahora mismo. Y ante Él es ante quien tú tendrás que rendir cuentas por lo que digas cuando hables del Evangelio, cuando hables la palabra de Dios, porque el juicio es inminente. Esa es la idea que sugiere el pasaje cuando dice: me encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. A que es algo que tienes que hacer ahora, que no es después, cuando yo sea viejo, cuando yo tenga más conocimiento, o en la tarde si tengo ganas. No, es algo que debe hacerse todo el tiempo. Esa es la certeza a la cual nosotros debemos aspirar a llegar. Tu meta en la vida, hermano, no debe ser algún día tener mucha plata, ser una persona sana, tener muchos hijos. Esas cosas son añadiduras, dice el Señor. Tu meta en la vida, ¿cuál debe ser? Ser un buen siervo de Dios. Haber hecho lo que Él te mandó hacer. Esa debe ser tu meta. Que cuando estés delante de Él y Él te pregunte: ¿hiciste lo que te mandé a hacer? Tú le digas: ay, no, es que estás muy ocupado ganando plata. Ay, no, es que estás muy ocupado con los niños. Ay, no, es que estás muy ocupado con esto y con aquello. No, tu meta debe ser poder decir con tranquilidad que has hecho la tarea, que por lo tanto lo que te espera es la corona que el Señor ha preparado para ti.
Unos versículos más adelante, en este mismo capítulo, eso es lo que dice el apóstol Pablo, dice, por lo demás, sabiendo que está a punto de morir, en el verso 8 dice, por lo demás, está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. No dice, y no solo a mí, sino también a ti, Timoteo, que predica la palabra, sino a todos los que aman su venida. ¿Y por qué le van a dar una corona al apóstol Pablo? Porque ha hecho la tarea, porque ha hecho lo que se le ha mandado hacer, porque ha ganado la carrera, porque ha peleado la buena batalla. Él ha hecho lo que debía hacer. Y eso es lo mismo que él le pide a Timoteo, es lo mismo que te pide a ti, mi hermano. Recordemos lo que él le dijo en 1 Timoteo 6:14. Le dijo a Timoteo que guardara el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Si a ti te dicen que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, es di textualmente lo que yo te voy a decir. No te pongas a añadirle ni a quitarle nada. Haz mi voluntad, porque de lo contrario buscarías quedar bien delante de la gente, no delante de Dios. El verdadero predicador, tú haces bien tu labor, no cuando muchas personas se convierten, no, sino cuando tú predicas, independientemente de si se convierten o no. Cuando tú haces lo que se te mandó a hacer, allí es cuando estás haciendo tu labor, porque allí estás haciendo las veces de Cristo, allí estás siendo cristiano, allí estás haciendo lo que te toca. Tú no puedes ver el alcance de la obra que haces, porque tú solamente estás contribuyendo con un granito de arena. Cuando tú le predicas al vecino y dices, no se convirtió, si se convirtió, yo no sé. Yo no sé si de pronto en 20 años esa persona se acuerda de lo que tú un día le dijiste, y dice, oye, ¿verdad lo que aquella señora me dijo en aquella ocasión? Verdaderamente Dios es bueno y lo recuerda. En aquella ocasión Dios me habló y ahora me está hablando otra vez. Y ese granito de arena que tú pusiste sirve de algo. Cuando se construyó la Estatua de la Libertad en Estados Unidos, el que la construyó fue un escultor francés. Él hizo todo al más mínimo detalle, la cabeza y la corona de la estatua, aunque desde abajo, desde el suelo, esa corona no se alcanza a ver bien los detalles. Se ve la corona, pero las pequeñas muescas y los detallitos y la texturita que se me fue haciendo, no la vi, no la iba a ver nadie, al menos no en ese tiempo. Él no sabía que años después iban a inventar los helicópteros y que ahora la gente se pone a darle vueltas para ver la corona y para ver la cabeza de la estatua, y ver cómo está hecha y ver los detalles y lo hermosa que es. Eso no se vio en ese momento, se vio mucho después. De igual manera así ocurre con la obra que tú haces en el Señor. De inmediato puede que no veas ningún fruto, pero ciertamente el Señor está orando y más adelante dará que la obra se vea, aunque uno ahora no vea nada. Por eso nuestro deseo debe ser excelente delante de Dios, sabiendo que de Él es que esperamos la recompensa cuando se dé su manifestación. ¿Qué quiere decir su manifestación? Cuando llegue. ¿Cuándo va a llegar Cristo? Cuando Él vuelva por su iglesia. Cuando Él venga, ¿qué te va a encontrar haciendo? Te va a encontrar dormido porque estabas muy cansado de trabajar. Te va a encontrar viendo películas en la televisión, o te va a encontrar predicando la palabra. Cuando Cristo venga, ¿cómo te va a encontrar? Cuando te coja, como se dice popularmente, con las manos en la masa, ¿qué vas a decir? Ten presente eso. Eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Por eso le dice, cuando con su manifestación y su reino, cuando el reino de Cristo se establezca aquí en la tierra de una manera definitiva, cuando sea visible a todo el mundo lo que ahora es invisible, el reino invisible de Cristo aquí en la tierra, el cuerpo de Cristo, cuando se manifieste, entonces será manifiesta la obra de cada uno, y muchos que ahora son importantes serán pequeños, muchos que ahora son pequeños, insignificantes, que nadie sabe ni que existen, serán los más grandes, porque es el Señor el que juzga la obra, y la obra no se juzga solamente por la cantidad de
evidencia externa que tenga, sea plata, personas o cualquiera que ésta sea, una iglesia, un ministerio, sino por haber hecho la labor que se mandó a hacer, por ser excelente en toda nuestra manera de vivir. Por eso dice el Señor en Apocalipsis 3:21, al que venciere. ¿Qué significa eso de al que venciere? Al que fue prosperado, rico y bendecido. No, significa al que me imitó correctamente, al que hizo mi voluntad, al que se venció a sí mismo, el que se negó a sí mismo, tomó su cruz y me siguió. A ese es el que vencerá. Y dice él, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Básicamente está diciendo, lo haré rey como a mí me han dicho rey. Eso no es cualquier cosa, es una promesa del Señor para su pueblo. Por eso es que la comisión no es un jueguito, no es algo que uno hace si le parece o no, es una gran comisión, es un gran llamado. Y cada vez que no lo haces, tú estás pecando. En eso presente, hermano. Veamos ahora la segunda pregunta. ¿En qué consiste la comisión? La respuesta, a pesar de todo lo que dice el versículo, son solamente 4 palabritas. La comisión consiste en que prediques la palabra. Esa es la comisión. El llamado del Señor Jesucristo no es ve y sana enfermos. El llamado del Señor Jesucristo no es ve y haz muchos milagros. El llamado del Señor Jesucristo no es ve y haz que mucha gente sea rica. Porque a muchos que hacen esas cosas, el Señor les dirá, o más bien ellos le dirán al Señor, 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 en tu nombre sanamos enfermos y echamos fuera demonios. ¿Y qué les va a decir el Señor? Bravo, entre. No es cierto. Va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Ese es el juicio, mis hermanos. No es que lo que el Señor quiere que tú hagas es que te vaya bien. Lo que Él quiere que tú hagas es su voluntad. Y su voluntad es que prediques la palabra de Dios. Por eso, en cierto sentido, todos somos predicadores. Todos somos predicadores. Por eso mismo, el ya difunto pastor Robert Charles Sproul decía que también todos somos teólogos. Porque para predicar hay que ser un teólogo. Y todos somos teólogos en cierto sentido. Todos predicamos. Unos predicamos delante de un púlpito, otros predican en una casa, un vecino, un desconocido, pero todos hemos sido llamados a predicar. Todos somos predicadores en un sentido, todos y cada uno de nosotros. Eso requiere, además de predicar, el estudiar la Biblia. Por eso también tú eres teólogo cuando lo haces. Esa es una tarea que era de Pablo y de Timoteo, pero también de toda persona. No importan tus circunstancias, hermano. Tú puedes decir, pero es que yo soy niño. Y el Señor Jesús tenía 12 años cuando estaba en el templo enseñando a los doctores de la ley. Él no te va a decir porque tengas que hablar con toda la sabiduría de Cristo, pero sí con el valor de Cristo. Porque para eso te ha dado sus palabras en tu boca. Para eso han sido puestas en tu boca. Timoteo tenía muchas excusas para decir, pero Pablo, es que yo no sé predicar. Tú me has puesto a mí como predicador, pero yo soy un jovencito delante de todos los otros y nadie toma en serio mi palabra. ¿Quién soy yo? Yo soy enfermizo. Me paso enfermando, sufro del estómago, Pablo. Yo no tengo esa fuerza y ese carácter agresivo que tienes tú para enseñar la palabra de Dios. Yo no soy como tú, Pablo. Es que, y además de eso, ocurre que iba a empezar la persecución a los creyentes en el Imperio Romano, cosa por la cual Pablo ya estaba preso y lo iban a matar. Timoteo, ¿qué podía decir? Un montón de cosas. Pero ¿qué le dice Pablo? Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra. No, es que te da miedo, no. Es que me da pena decirle, no. Debes ir y hacerlo. Es que me van a poner preso y me van a matar.
predica la palabra. Eso es lo que el apóstol está diciendo a Timoteo. No se trata de tomar en cuenta las cosas que hay a nuestro alrededor, sino de hacer aquello que Dios nos llamó. Nosotros predicamos a Cristo. En los tiempos del Antiguo Testamento predicaban a Dios, a Jehová, como le llaman en el texto de Jeremías. Los profetas predicaban y les decían a las personas que Dios iba a mandar un montón de calamidades y iba a matar a todo el mundo. Iba a mandar el hambre, la pestilencia y la espada para arrasar con ese pueblo. ¿Ustedes creen que eso es algo fácil de decir? Decirle a alguien, mira, Dios te va a matar, eres enemigo de Dios. Dios tiene su arco apuntando a tu cabeza para volarle. ¿Te parece eso algo agradable? Eso es lo que dice el Salmo 7. El Señor está con ganas de matar a todos los que se rebelan contra Él, porque su ira es inconmensurable, porque todos hablan del amor, su amor es inconmensurable, pero su amor ya fue mostrado en Cristo. Esa es la manifestación máxima de ese amor. Y es lo único que puede ayudarnos a escapar de la ira que vendrá. Es aquello que a los creyentes nos ha ayudado, y es aquello que nosotros debemos hacer. Antes de los profetas, antes de la nación de Israel, ya que predicadores, es más, antes de que Dios destruyera el mundo con agua, ya había predicadores. Entonces el ejemplo en la escritura de muchos hombres, pero un ejemplo puntual que es más detallado es el de Noé. ¿Qué nos dice en la Biblia de Noé? En Génesis 6:9 nos dice que Noé era perfecto en sus generaciones y con Dios caminó. Así debía ser Timoteo y así debe ser tú. Perfecto en tus generaciones. ¿Cómo era la gente en los tiempos de Noé? Ay, era gente muy agradable, muy buena, que le gustaba escuchar la palabra de Dios. No, era un montón de gente sanguinaria que pasaba matándose todo el mundo con todo el mundo. Tanto así que Dios dijo, voy a matar a todo el mundo. Voy a mandar un diluvio que arrase con la vida sobre la tierra. Así era la gente a la cual Noé tenía que predicarle la palabra de Dios. Si Noé predicó la palabra, claro, porque en 2 de Pedro, capítulo 2, verso 5, nos dice el apóstol Pedro, que Noé era pregonero de justicia. Pregonero significa ser predicador, y justicia significa el evangelio, porque la justicia es Cristo. Ser predicador de Cristo. Noé era predicador de Cristo. ¿Y cómo predicaba Noé? Ay, imagínate que tú vas caminando y ves a un tipo construyendo un barco gigantesco en medio de un bosque o de un desierto, no sé dónde vivía Noé, pero ciertamente no era un lugar para andar construyendo una gigantesca embarcación. Se demoró aproximadamente unos 120 años en construir. ¿Qué pensaría la gente de este señor? No, y que va a caer agua del cielo, porque la escritura nos dice que antes del diluvio no llovía. La lluvia era un mito, era un cuento. Ay, que el agua va a caer del cielo. Es como decirte, va a llover candela. Nada más que caiga un meteorito, la gente no supone eso, pero de que se formen nubes y llueva candela sobre toda la tierra, no lo piensa. Así era con el diluvio. ¿Y qué tenía que hacer Noé? Anunciar la justicia, decirles, súbanse al arca conmigo, porque si no, la ira de Dios los matará a todos. Así lo hizo. ¿Eso desanimó a Noé? No, Noé llevó a cabo su labor. Él dio palabras sabias a oídos sordos. Lo hizo, porque solamente 8 personas se salvaron del diluvio. Aunque prácticamente nadie en el mundo se convirtió, no podíamos decir que Noé fue un gran predicador, si lo juzgamos según los estándares actuales, porque Noé no tenía una mega iglesia, eran apurados él, su esposa, sus 3 hijos y las esposas de sus hijos. Esa era toda la iglesia de Noé. En una mega iglesia, era grande y era rico. No, porque de qué le servía a Noé ser rico si se iba a acabar todo eso. No podía llenar el arca de plata, ¿cierto? No podía. Él tenía que confiar en la promesa de Dios, de que cuando todo acabara, entonces él sería el soberano, porque Noé fue el soberano tras el diluvio. Era el anciano, el mayor de todos los que habían sobre la tierra. Él llegó a ser rey del mundo entero y al centro de todos nosotros, precisamente porque fue fiel a la palabra. No era un mensaje fácil de decir, no era un mensaje bonito, no lo era. Es un mensaje que estamos mandados a decir, sea que te guste o no, porque tú puedes decir, no, pero es que fulanito me cae mal.
ese sordo, ese no quiero escuchar. Él me hace coger rabia. No, yo a ese, ya yo le dije la otra vez, él verá a ver si no escucha, si no presta atención. Aún así tenemos el llamado de predicar el Evangelio. Aún si tú piensas de esa manera, estás llamado a predicar la palabra. Porque así fue con Jonás, a quien Dios mandó a predicar a Nínive. Y Jonás quería que esa gente se salvara, no, él quería que se muriera. Pero Dios lo obligó a ir y a predicar la palabra. Y pasó lo que uno no esperaría, que toda la ciudad, que hasta los animales se convirtieron, se arrepintieron de su pecado, y en esa generación no fueron destruidos, porque creyeron el mensaje, aunque el mensaje era algo difícil, a personas totalmente adversas. Porque el problema con Jonás era que él tenía tanta fe de que Dios lo podía convertir, que no quería que pasara. Vemos cómo el Señor hace su obra, porque no depende ni siquiera de que uno quiera o no, sino de Dios. Por eso Dios no te dice, si tú quieres, ve y predica. No, te dice, ve y predica. Predica la palabra. Es fácil de decir el mensaje, no. Juan el Bautista le dijo al rey, tú estás en adulterio porque te has tomado por esposa a la que es esposa de tu hermano. Eso es algo fácil de decir, no. Le fue bien a Juan por decir eso. Humanamente diríamos que no, porque le mocharon la cabeza. Pero dice el Señor Jesús que entre los hijos de mujer no hubo un hombre más grande que él, porque predicó la palabra, sin importarle lo que a él pudiera pasar. Pensemos en Esteban. Se paró frente a todos los líderes del pueblo y básicamente los insultó. Les dijo que eran unos pecadores y que se iban a ir al infierno. Si ustedes se leen Hechos capítulo 7, él les hace un resumen de toda la historia de Israel. Dice, ustedes son como estos, y como estos, y como estos que destruyeron en los tiempos de Jeremías. Así son ustedes. Ese es el valor que debemos tener al predicar. Ay, no, que se van a poner bravos, que nos van a enojar, así que escupan en la cara, así que peguen un puño, así que saquen una pistola. Ellos están dispuestos a predicar la palabra de Dios. Pero es que es algo progresivo, hermanos. Si tú no predicas simplemente porque te van a mirar maluco, mucho menos vas a predicar cuando te pongan una pistola en la cabeza. Debes empezar por lo pequeño, debemos predicar la palabra de Dios. Debemos, porque ese es el llamado. La palabra es algo que se nos ha encomendado a nosotros como iglesia y debemos guardarla sin mácula, no predicando lo que a ti te parece, sino lo que el Señor nos ha mandado a decir. Es el Evangelio. Por eso la palabra de Dios debe ser predicada, porque ¿cómo se van a salvar las personas si tú no predicas la palabra de Dios? ¿Cómo? Dice el apóstol Pablo, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueron enviados? Es el llamado a predicar la palabra de Dios. Ese es el testimonio del mismo apóstol Pablo. Es lo que leíamos en Colosenses al presidir, Colosenses 1:25. Fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. ¿Para qué Pablo fue hecho apóstol? Para que ande haciendo milagros en la gente. En ninguna parte vemos que el apóstol Pablo estuviese haciendo eso, salvo que fuese algo necesario por ser apóstol. Eso era algo secundario que respaldaba el mensaje que él daba en una época en la cual nadie sabía absolutamente nada de Cristo, porque él tenía que ir a predicar a los gentiles que no habían conocido a Cristo. ¿Qué debía hacer Pablo? Él debía hablar el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Eso es lo que predicamos, el misterio de la piedad, el Evangelio. Es lo que sigue después del versículo 1 Timoteo 3:16. Que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. ¿Sabiduría de qué? De la palabra de Dios. Esa es la sabiduría que anunciamos, a fin de presentar
perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Para eso es que se predica, para que tú llegues a ser perfecto, y para que otros también puedan llegar a ser perfectos, porque el Señor Jesús dice: sean pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Perfecto, sin pecado. Para lo cual también trabajo, luchando, según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Y eso es lo que normalmente más nos cuesta. ¿Por qué nos cuesta predicar la palabra? Porque predicamos en nuestras fuerzas. ¿O cuántos de ustedes se levantan todos los días diciendo: Señor, ayúdame para que en este día pueda encontrarme con tal persona y le predique tu palabra, y cuando me la encuentre que yo tenga el valor, y cuando yo... ¿De cuánto oramos todos los días, diligentemente, sin falta, para que Dios nos conceda la oportunidad de predicar la palabra? Y cuando nos concede la oportunidad, ¿cuánto abrimos la boca para hablar la palabra? Es algo solemne. ¿Por qué fracasamos al hacerlo? Y fracaso no me refiero a que las personas no se conviertan, sino a que no digas nada. ¿Por qué ocurre eso? Porque lo haces en tu fuerza. Todo lo que tú trates de hacer en tu fuerza vas a fracasar. Debes esforzarte en oración. Es más, en ayuno y oración si es necesario, para la salvación de las personas. Eso es lo que dice Pablo: según la potencia de Él, la cual actúa en mí poderosamente. Esa es la eficacia. Porque no se trata de los dones que Dios te haya dado. No es que, ay hermano, es que a ti Dios te dio una gran habilidad para predicar la palabra y a mí no. Dios no te va a llamar a cuentas por eso. Dios no te va a exigir más de lo que Él te ha dado. Te va a exigir lo justo según lo que te ha dado. Si Dios te dio un solo talento, Dios no va a esperar que le den más de 2. Pero debes darle algo. No puedes salirle: Señor, aquí está el mismo talento que me diste. Así como me lo diste, así te lo devuelvo. Es exactamente lo mismo que hacemos nosotros cuando no predicamos la palabra. Así que debemos tener mucho cuidado, porque nuestro deber no es predicar lo que a nosotros nos parece, sino lo que Dios dice. Por eso nosotros somos como los profetas del Antiguo Testamento. Uno dice: pero es que nosotros no profetizamos. ¿Pero qué es profetizar? Los profetas, ¿qué profetizaban? Ustedes piensan que Jeremías se ponía frente a la gente, le ponía la mano en la cabeza y le decía: yo te profetizo que tú vas a ser el hombre más grande de esta nación. No. Él decía: arrepiéntanse, porque Dios va a traer un país que ustedes no conocen y los va a matar a todos. Eso era lo que él profetizaba. Y íbamos a preguntarle: ¿te va a tirar alguna otra palabra sobre mí? ¿Para mí? Sí, Dios dice que te arrepientas, porque va a mandar a matar a todo el mundo. Y era el mismo mensaje una y otra vez. ¿Ese mensaje era fácil de decir? No. Jeremías lo pasó terriblemente mal por hacerlo, pero no cesó de hacerlo. No cesó de hacerlo. Así debe ser con nosotros: predicar la palabra sin importar las consecuencias. Tercera pregunta y última: ¿de qué manera debe llevarse a cabo esta comisión? Dice Pablo a Timoteo: que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Cuál es la intención del apóstol Pablo? Timoteo, tú debes estar listo para predicar la palabra. ¿Cuándo? Cuando haya orado en la mañana para predicar, o cuando haya leído la Biblia, o cuando no haya cometido pecados. Porque si yo pequé hoy, ya me siento indigno, vil pecador, yo no debo hablar la palabra. No. Inclusive si soy un trapo de inmundicia, porque he pecado terriblemente en ese día, aún así debo predicar la palabra. Porque es que uno no pierde la salvación cuando peca. Uno sigue siendo de Cristo. ¿Quiere decir que debo pedirle perdón a Dios? Sí, pero eso no hace que la obra sea inútil, porque la obra no es tuya, sino de Dios. Porque entonces yo diré: la persona, yo le prediqué y tuve el valor y se convirtió. ¿Por qué? Porque yo hice todo tal cual Dios me lo mandó. Soy un santo. Entonces se le está quitando la gloria a Dios y te la está dando a ti. Uno debe predicar siempre, en todo tiempo. Siempre debemos procurar estar listos para predicar la palabra de Dios. Todos los días, cuando te levantes, ora pidiéndole al Señor que te dé palabras para predicar.
Ora pidiéndole al Señor que te dé personas a las que predicar. Que cuando pase un día y tú no hayas predicado a nadie, te sientas terriblemente mal. Eso es algo que debe mortificarte. Eso es algo que debe mortificarte, mi hermano. Porque uno se mortifica, por ejemplo, si yo trabajo haciendo carreras en una moto y vengo y ese día no hice ni una carrera, ¿acaso no me mortificaré? No diré, ay, ¿y ahora yo qué voy a hacer? No me va a alcanzar para mañana y no pude hacer ni una carrera, te sientes triste, abatido. Pero por no predicar la palabra, no. Eso debe ser nuestra principal preocupación día tras día y noche tras noche. Eso debe ser lo que más te preocupe. Más, eso te va a instar a ti a querer ser santo. Porque aunque uno no quiera, vas a sentir que si no estás bien con Dios, te vas a sentir indigno al predicar. Aunque el mandato es que aún así prediques. Eso te va a llevar entonces a que no peques, y seas santo, y seas perfecto. Es que es por eso, las células lo que hacen que es reproducirse. ¿Qué debes hacer tú? Reproduce a Cristo que está en ti y en otras personas. Todo el tiempo. Da a conocer a Cristo, predica el Evangelio, siempre debes estar listo. Debes ser un predicador fiel. Salvo, considera la palabra como algo tan importante que cuando uno lo hace, lo sufre. ¿Cuántas veces has sufrido la palabra? ¿Cuántas veces has dicho, yo no prediqué hoy y me siento muy mal? Bueno, pues el profeta Jeremías, dice en Jeremías 29, que un día dijo, no, ya aquí todo el mundo, nadie me presta atención y yo no voy a decir nada. ¿Qué dijo Jeremías? No me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Hablando de Dios, Jeremías. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Traté de aguantar la palabra que se me salía por la boca. No pude. Que era la palabra de Dios, era algo muy importante para mí. Así es como debe hacerse. ¿Te va a ir mal por predicar la palabra? Claro, delante del mundo te va a ir mal. ¿Cómo no te va a ir mal si estás predicándole un mensaje totalmente opuesto y contrario? ¿Eso debe detenerte? No. ¿Por qué no debe detenerte? Porque esa no es la actitud correcta. No a eso fuiste llamado. El apóstol Pablo dice que en una ocasión un profeta de Dios, profeta Ágabo, se le apareció y dice, tomó el cinto de Pablo, eso lo dice en Hechos 21:11, y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, hablando de Pablo, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto le rogaron los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén a Pablo. Pablo, te van a poner preso, te van a atar. Y la gente le rogaba, Pablo, no vayas a predicar. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Esa debe ser nuestra aspiración. A estar dispuesto aún a morir por hacer la voluntad de Dios. Eso es para nosotros un mensaje. Este es el mensaje que debemos dar. Si tú eres cristiano, no debes esperar a que se te dé la oportunidad para predicar. Debes estar preparado siempre. Todos los días debes estar preparándote. Bueno, cuando vaya a predicar, cuando me salga con una persona, ¿yo qué le voy a decir? ¿Qué palabra voy a utilizar? ¿Qué le voy a preguntar? Debes estar preparándote. No, si alguien me habla de alguna cosa rara que yo no entiendo, ¿qué voy a decir? Debes estar preparado todo el tiempo, debes estar todo el tiempo preparándote con la palabra de Dios, para que cuando eso ocurra, tengas el suficiente banco de palabras en la cabeza para que el Espíritu Santo te lo baje a la boca. Eso es lo que dice el apóstol Pedro en 1 Pedro 3:15. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados. ¿Para qué? ¿Para sembrar la palabra profética? No. Para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Para presentar el Evangelio a todo el que te pregunte.
Debes estar preparado. Todo el tiempo debes estar preparado. Eso implica que el simple hecho de no prepararse para predicar el Evangelio también es pecado. Porque no predicar es pecado, y no prepararse para cuando Dios te dé la oportunidad de predicar también es pecado. Debes predicar el Evangelio a toda persona que Dios coloque en tu camino. Por eso es que Charles Spurgeon decía que ¿cuál es la cualidad más esencial en un ministro cristiano, hablando de los predicadores, como yo en el púlpito, para asegurar el éxito en ganar almas para Cristo? Es lo mismo para todos nosotros. ¿Cuál es la clave del éxito según Spurgeon? Ser concienzudo. Y si me lo volvieran a preguntar por segunda o tercera vez, no cambiaría mi respuesta. El éxito es proporcional a cuán concienzudo sea el predicador. Tú eres un predicador, tienes que ser concienzudo. Tienes que tomar conciencia de lo que tienes que hacer y despertar y decir, ajá, ¿y hasta cuándo vas a seguir así? ¿Hasta cuándo vas a seguir sin predicar? Prepárate, levántate, toma conciencia de tu deber. Porque no sabes ni el día ni la hora en que vendrá tu Señor. Toma conciencia. Entonces nuestro llamado es a predicar a tiempo y fuera de tiempo. Siempre, en otras palabras, siempre debemos predicar el Evangelio. ¿Te parece difícil eso? Ciertamente, al Señor le fue difícil, pero no se suele hacerlo nunca. Y Él está allí como ejemplo para ti. Porque Cristo no andaba por la calle gritándole a la gente, yo los amo y quiero que todos ustedes me amen a mí, o tengo un plan maravilloso para ti. Cristo, nunca lees en la Biblia a Cristo hablando eso. ¿Qué lo ves diciendo? Si uno se lee, por ejemplo, Marcos 1:15, ¿qué era lo primero que el Señor predicaba? Arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese era el mensaje de Cristo. Por eso era que los fariseos estaban tan enojados con Él. Porque los judíos se suponen que ya son cristianos en nuestros términos. Lo que el Señor Jesús estaba haciendo era ir a una iglesia cristiana y decirle a los cristianos, arrepiéntanse y conviértanse al Evangelio. Porque eso era la nación de Israel. En nuestros términos ellos eran como nosotros cristianos. Ellos eran judíos y el Señor está diciendo, ustedes no son judíos. Arrepiéntanse y conviértanse al verdadero judaísmo. Por eso era una ofensa para ellos ese mensaje. Por eso era algo que dolía. Por eso es lo que tú debes esperar cuando prediques el mensaje. Por eso debes tener la convicción clara de lo que están diciendo. Tú no puedes simplemente arrepiéntete. ¿Y de qué te vas a arrepentir? Sus pecados. ¿Por qué? Porque se va a morir. Se va a morir. Normalmente utilizamos la palabra desgraciado como un insulto, pero es que eso es una persona que no está en la gracia de Dios. Es un desgraciado. Es lo que cantamos cuando cantamos, por ejemplo, Sublime de Gracia. Somos un desgraciado sin Dios, porque no estamos en la gracia. Estamos destituidos de la gracia. Pero ahora en Cristo hemos sido restituidos a la gracia de Dios. La gracia de Dios está en nosotros. Por lo tanto, debemos tener conciencia y creer lo que predicamos. Porque si tú lo creyeras verdaderamente, al 100%, no solo en ti, sino en las otras personas, tú lo verías y verías, ay, que estoy hablando con mi papá, que no sé qué. Oye, pero mi papá no conoce el Evangelio, se va a morir, y si se muere, se va al infierno. Y yo aquí hablando de otras cosas. Yo aquí hablando de política, hablando del partido de fútbol, hablando del juego de anoche. No hablo del Evangelio. Debemos tomar conciencia de la necesidad. ¿Cuál es el Evangelio? Tú has ofendido a un Dios que es santo, santo, santo. Por lo tanto, eres un pecador desgraciado. Si no te arrepientes, te vas a ir al infierno. Esa es la parte mala. La parte buena, ¿cuál es? Dios, en su misericordia, ha enviado a su Hijo a morir en la cruz, a morir por aquellos que han de creer. ¿Tú en cuál bando estás? ¿Te parece que eso es un mensaje bonito? Porque yo me estoy seguro que uno siempre busca la forma menos ofensiva de decirlo, no andamos diciéndole a la gente desgraciados. Pero si la persona entiende lo que estás diciendo, eso es lo que debe entender. La persona se debe sentir ofendida con el mensaje.
si no lo predicaste mal. Y la persona quiere decir que no entendió lo que le estabas diciendo. Entró por un oído, no prestó atención, entró por un oído y le salió por el otro. O tú predicaste muy mal el mensaje y la persona no entendió nada. Si no entiende que está en peligro de muerte, entonces has hecho mal tu labor. Tú ves que hay una persona que está enferma de una enfermedad terminal y hay una medicina que tú tienes y no le dices nada de que tiene que tomársela. Mira que estás enfermo, que estás casi muerto. Mira que estás con el pie en la tumba, tómate la medicina. No, que se va a ofender que si le digo que está enfermo, porque hay gente que uno no le puede decir que está mal porque se ofende. De igual manera, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Y los que están en pecado, los que están sin Cristo, los que están destituidos de la gracia de Dios, no están enfermos, están muertos, según Efesios 2:1. Ya se murieron. Y lo que les espera es el infierno. Por eso el mensaje del apóstol Pablo, ¿cuál es? Para Timoteo: redarguye, reprende. No dice, dales un mensaje de amor. No, redarguye y reprende. ¿Qué es redarguir? ¿Qué es reprender? Te está diciendo, usa la palabra que te he dado. En el pasaje anterior, antes de este pasaje, 1 Timoteo 3:16 y 17, Pablo le había dicho que toda la escritura, toda la Biblia es inspirada por Dios y es útil, entre muchas otras cosas, para redarguir. ¿Qué significa eso? Redarguir. ¿Qué es redarguir? Redarguir y reprender son sinónimos, pero hay una diferencia entre ellos. Redarguir conlleva la idea de corregir el mal comportamiento o la falsa doctrina. Redarguir tiene más que ver con hacerle ver a una persona que está en una situación enemistada con Dios, que hay algo mal en ella. Mientras que reprender tiene que ver con ser más específico. Tiene que decirle, esto que tú hiciste ahora está mal. Redarguir tiene más que ver con una explicación para que la persona entienda en su mente lo que está obrando mal. Y reprender ya es algo puntual. Redarguir tiene más que ver con principios bíblicos, mientras que reprender tiene que ver con acciones específicas. Es como cuando un padre le dice a sus niños pequeños, no hables con extraños, no aceptes cosas de desconocidos, lo está redarguyendo. Y cuando ve que hace todo algo de desconocido, mira, ¿por qué le aceptaste eso al desconocido? Ahora lo está reprendiendo. Está aplicando lo que antes dijo. En ambas acciones está confrontando lo que es pecado. Una a un nivel intelectual y otra a un nivel aplicativo. Por eso se nos habla de que la palabra de Dios es eso. Cuando uno predica la palabra de Dios, eso es lo que está haciendo. Eso es lo que debe hacer. Si yo estoy predicando la palabra de Dios y no estoy ni redarguyendo ni reprendiendo a la gente, no estoy predicando la palabra de Dios. Así de simple. Por eso suena como que estoy regañando. Por eso suena como que estoy hablando cosas negativas. Porque estoy redarguyendo con la intención de que cuando sea necesario reprender, ya esté en la mente la enseñanza a través de la cual se ha de reprender. Esa es la responsabilidad del predicador. Y el predicador, además de eso, tiene la labor de exhortar. ¿Qué es exhortar? Exhortar también es confrontar con el pecado, pero no con una manera negativa, sino positiva. Más bien alguien que está pecando por desánimo, por no hacer lo correcto, que se sienta afligido, y animarlo. Exhortar ya tiene que ver con animar a una persona a hacer lo correcto. Si le da un padre le dio a su niño que no aceptara cosas de desconocidos, ven, pero no llores, mira, esto no lo vuelvas a hacer, mira que tú ya me pediste perdón, ten cuidado y esto. Esas palabras de ánimo, de consuelo que se dan, son más bien lo que tiene que ver con la parte de la exhortación. A una persona que está triste, que está preocupada y afanada, y tú le dices, no, pero mira, ten confianza en Dios, en su palabra Él dice esto y aquello. Ahí lo estás exhortando. Le estás diciendo, mira, eso que tú estás haciendo, porque el problema es que no tenemos la concepción clara de todo lo que es pecado. Porque, por ejemplo, si hay una situación difícil, económica en tu casa, y estás preocupado, angustiado y afligido, déjame decirte que estás pecando. Porque estás siendo incrédulo. Estás dudando de la protección y la provisión de Dios para ti. Eso es pecado. Pero ese pecado
A menos que haya algún tipo de manifestación de rebeldía, debe tratarse con una exhortación. Mira que la palabra dice esto, esto y esto. Ten cuidado, confía en Dios. Ahí lo estás exhortando. Ahí lo estás exhortando. Cuando nosotros dudamos de las promesas y del amor de Dios, estamos pecando. Porque en toda la Biblia se nos pasa diciendo eso: confía en mí, cree en mí, y aquí yo estoy contigo. Eso es pecado. Por eso al predicar no solamente damos la mala noticia, ¿cierto? No solamente decimos a la persona que es un pecador y que se va a ir al infierno, sino además de que si se arrepienta hay esperanza para él, de que si cree en Cristo hay salvación para él. Ahí lo estamos exhortando. Esas son las tres acciones que nosotros debemos tener presente a la hora de predicar. A la hora de predicar. Algo que también dice el apóstol Pablo es que debemos tener paciencia. Y es algo bastante evidente. Porque imagina que tú a un niño le dices: no cojas para allá, y el niño te desobedece, lo castigas por eso. Pero resulta que al poquito rato lo ves haciendo otra vez lo mismo. Pero si yo te había dicho que... No, paciencia. Otra vez repito la acción y lo corrijo. No, que otra vez repito la acción y lo corrijo. En el texto que leíamos al principio, me pareció bastante relacionado con la predicación de Jeremías. Ahí se nos dice de que Dios, antes de mandar juicio sobre la nación de Judá, les había mandado un montón de profetas diciéndoles que se arrepintieran, y les había mandado evidencias de eso. Ellos se habían arrepentido en ocasiones y Dios les había perdonado y les había ido bien. Habían vuelto a pecar, otra vez Dios los estaba castigando. Se acercaban a Dios, Dios los perdonaba y otra vez se renovaba, y había un ciclo. Obviamente la paciencia tiene un límite. Pues la paciencia tiene un límite. Dios también es paciente, pero también su paciencia tiene un límite. Tiene un límite, hay un punto en el cual no hay. En el caso de Jeremías vemos lo que leíamos en el pasaje, que Dios mismo le dice: yo los azoté para ver si se corregían, y no lo hicieron. Siguieron en su rebeldía. Por eso llega el momento de tomar medidas más extremas. Y aún así no se olvidó del pueblo. Tomó medidas aún más extremas, pero aún les dio un pacto nuevo, por medio del cual nosotros estamos aquí hoy con Dios. Por eso es importante que a la hora de predicar seamos pacientes. Que yo le prediqué a tal persona y no creyó nada. Ya voy a dejar para allá. Debo continuar predicando. No, que se molestaron y ya. No, debo seguir predicando, debo ser paciente, debo proseguir. Que yo les digo esto hoy, a la otra semana ya se les olvidó, o a los 5 minutos los veo haciendo lo contrario. Debo ser paciente y seguir diciéndolo una y otra y otra y otra vez. Porque para eso es que hemos sido llamados, y debemos ser pacientes en predicar. Ya por último, dice el Señor, la doctrina. No debemos predicar nada diferente a la sana doctrina, porque ahí es donde está la eficacia y el poder. Que yo predico y la gente no cree. ¿Estás predicando doctrina o estás predicando lo que a ti te parece? Porque entonces dicen: no, que Dios te va a bendecir, no, que Dios te va a ayudar, no, que Dios te va a dar esto, no, que Dios te va a dar aquello. Eso lo dice la sana doctrina, eso es conforme a la sana doctrina. Porque Dios no es un sirviente para estar hablando de cosas. Dios es el Señor, y tú eres el que debes rendirle tu vida a Él. Serio, tú quieres que tu predicación sea eficaz, quieres tener la tranquilidad de que has predicado correctamente, predica la doctrina. Cerciórate que todo lo que vayas a decir sea bíblico. Por eso dice el Señor en el versículo anterior a través de Pablo a Timoteo: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la escritura, eso es lo que debes hablar, eso es lo que debes predicar, la sana doctrina. Toda la escritura, no solamente las partes de la escritura que a ti te parece, no, todo lo que la Biblia dice, el mensaje completo, debe ser predicado y anunciado.